No te muevas, Adriana. Finge que estás muerta. Esa fue la última frase que escuché de la voz temblorosa de mi esposo, mientras el sabor a sangre llenaba mi boca y mis huesos gritaban de dolor. En ese instante entendí que el infierno no estaba bajo tierra, sino en la mirada de tu propio hijo cuando decide traicionarte. Nunca imaginé que a mis 58 años tendría que fingir mi muerte para escapar de las manos de la misma hija que un día arrullé entre mis brazos. El dolor no solo estaba en mis costillas rotas, sino en el alma que se partía en 1000 pedazos, igual que el cristal de un espejo donde alguna vez vi reflejada una familia feliz. Y antes de continuar con mi historia, quiero preguntarte algo. ¿Tú podrías perdonar una traición así? Si sientes el mismo nudo en el pecho que yo sentí, deja tu comentario contándome desde dónde me escuchas. Y si crees que el amor de una madre no debería tener límites, dale like y suscríbete para seguir conociendo historias reales como esta, donde la sangre no siempre significa amor. Mi nombre es Adriana Morales. Soy maestra de literatura en una secundaria de Oaxaca, esposa de Héctor, un carpintero de manos nobles y madre de 2 hijos, Diego, mi orgullo, y Camila, mi sombra. Vivíamos entre el aroma del café y el canto de las montañas, creyendo que la vida era sencilla, hasta que una noche de septiembre lo cambió todo. Después de aquella noche en el barranco, cuando fingí estar muerta para sobrevivir, no he dejado de pensar en cómo empezó todo. ¿En qué momento el amor de una madre se convirtió en su condena? Quizás la respuesta está 20 años atrás, cuando yo aún creía que la felicidad era una casa con aroma a café y risas en la mesa. En Oaxaca, el sol nacía entre montañas que parecían protegernos del mundo. Cada mañana, el canto de los gallos se mezclaba con el sonido del taller de madera donde mi esposo Héctor empezaba su jornada. Yo preparaba el desayuno mientras mis hijos se alistaban para ir a la escuela. Diego siempre llegaba a la mesa con el cabello despeinado y una sonrisa que iluminaba el día. Camila, en cambio, era más reservada. Hablaba poco, observaba mucho. Tenía esa mirada profunda que a veces me inquietaba, pero que yo interpretaba como timidez. Héctor decía que éramos una familia bendecida. Después de tantos años de trabajo duro, habíamos logrado construir una vida estable. Nuestro taller funcionaba bien. Yo tenía un grupo de alumnos maravillosos y los niños crecían sanos y felices. Los domingos eran sagrados. Héctor preparaba carne asada, Diego contaba chistes y Camila ayudaba en la cocina mientras tarareaba canciones de Julieta Venegas. Eran momentos simples, pero llenos de una paz que yo creía eterna. Recuerdo especialmente un domingo de julio. Estábamos todos sentados en el patio. El olor del mezquite llenaba el aire. Héctor levantó su copa de vino y dijo con orgullo: «Brindo por mi familia, por los Morales, porque nada ni nadie podrá romper este hogar». Camila sonrió levemente. Diego levantó la suya riendo. «Ni aunque el destino lo intente. ¿Verdad, papá?». En ese instante, todos reímos, sin saber que el destino ya había empezado su juego. Con el tiempo, los niños crecieron y tomaron caminos distintos. Diego se fue a Puebla a estudiar arquitectura. Siempre fue el soñador de la familia. Quería construir casas donde la gente pudiera sentirse segura, como nosotros. Camila seguía en Oaxaca, terminando la preparatoria. Se encerraba mucho en su cuarto. Escribía en un cuaderno que nunca me dejó leer. Yo pensaba que eran poemas o dibujos, cosas de adolescentes. Nunca imaginé que en esas páginas se escondía algo más oscuro. Cada vez que Diego regresaba de vacaciones, la casa volvía a llenarse de vida. Él y Héctor hablaban de planos, de proyectos, de cómo algún día abrirían juntos una empresa familiar. Camila los escuchaba en silencio, con una sonrisa discreta. Pero cuando Diego se iba, el ambiente cambiaba. Ella se mostraba irritable, contestaba con frialdad, y a veces desaparecía por horas sin decir a dónde iba. Una tarde le pregunté si todo estaba bien. Me miró con esos ojos que alguna vez fueron dulces y me respondió: «Estoy cansada de ser la sombra de Diego». Su voz era baja, pero supe que hablaba en serio. Intenté abrazarla, pero se apartó. Esa fue la primera grieta en lo que yo creía una familia perfecta. Pasaron los años. Cuando Diego se graduó, quiso celebrar con nosotros en la playa de Acapulco. Rentó una pequeña cabaña frente al mar y nos invitó a pasar el fin de semana. Héctor estaba emocionado. Camila fingía entusiasmo. Recuerdo el olor a mar, la brisa tibia, la luz del atardecer reflejada en el rostro de mis hijos.
Todo parecía tan perfecto que me cuesta creer lo que ocurrió después. Esa noche, Diego salió con unos amigos del lugar. Camila dijo que prefería quedarse en la cabaña, que tenía dolor de cabeza. Yo me quedé a su lado, preparándole té de manzanilla. Cuando se sintió mejor, subió a su habitación y me dijo: «Mamá, descansa. Mañana quiero ver el amanecer contigo». Fue la última vez que la vi tranquila. Esperamos a Diego hasta la madrugada. Las horas pasaban y el silencio se hacía cada vez más pesado. Llamamos a sus amigos, a la policía, a los hospitales. Nadie sabía nada. Héctor salió con los vecinos a buscarlo, mientras yo rezaba frente a la ventana, mirando el mar oscuro. Al amanecer, un oficial tocó la puerta. Tenía esa expresión que ninguna madre quiere ver. Encontraron el cuerpo de Diego al pie de un acantilado, cerca de las rocas. Dicen que se resbaló, que había bebido un poco, que fue un accidente. Yo me negaba a creerlo, pero las pruebas parecían claras. Héctor no dijo mucho. Se limitó a abrazarme mientras yo gritaba su nombre una y otra vez. Camila lloró. Sí, pero de una forma extraña. Sin desespero, sin ira. Solo lágrimas silenciosas que parecían caer por obligación. El funeral fue un mar de flores blancas y rostros desconocidos. Recuerdo haber usado el mismo vestido negro del entierro de mi madre. Héctor sostenía mi mano con fuerza, mientras Camila se mantenía a unos pasos, con la mirada perdida. Al final de la ceremonia, me acerqué a ella y le dije: «Tu hermano estaría orgulloso de ti, mi niña. Debemos seguir adelante». Me respondió con un susurro: «Claro, mamá. Él siempre está con nosotros». En los meses siguientes, la casa se volvió un lugar silencioso. Héctor se refugiaba en el taller, trabajando hasta tarde. Yo llenaba mis horas dando clases, intentando no pensar. Camila, sorprendentemente, comenzó a mostrarse más atenta. Cocinaba. Me acompañaba al mercado. Hablaba con dulzura. Pensé que era su manera de sanar. Me equivoqué. Una noche, mientras guardaba la ropa de Diego que aún conservaba en el armario, encontré una carta vieja con su letra. Era corta, escrita a prisa, sin fecha. Decía: «Mamá, si algo me pasa, por favor no confíes en Camila. Hay cosas que debes saber». El corazón me dio un vuelco, pero no encontré más, solo esa hoja rota. No quise creerlo. Pensé que era una broma, una rabieta entre hermanos. Guardé la carta en un cajón y me prometí no hablar de eso jamás. A veces pienso que todo habría sido distinto si esa noche le hubiera mostrado la carta a Héctor. Quizás habríamos descubierto la verdad mucho antes. Pero una madre siempre prefiere cerrar los ojos antes que aceptar que su hija puede tener oscuridad en el alma. El tiempo siguió su curso. Camila se casó con Rodrigo Pérez, un hombre de modales amables y sonrisa tranquila. Abrieron un pequeño taller de muebles en Puebla. Igual que su padre, tuvieron 2 hijos hermosos. Y por un tiempo, sentí que la vida me daba una segunda oportunidad. Pero en las noches, cuando el viento soplaba entre las montañas de Oaxaca, el eco del mar me devolvía una frase que no podía olvidar: «No confíes en Camila». Y fue precisamente una tarde cualquiera, 20 años después, cuando ella llamó para hablar sobre nuestra herencia, que entendí que el pasado no se había ido, solo estaba esperando el momento perfecto para volver a destruirnos. 20 años después de la muerte de Diego, yo pensaba que había aprendido a vivir con el dolor. La vida me había dado 2 nietos hermosos y una hija que parecía haberse convertido en una mujer responsable. Pero a veces el destino solo espera a que bajes la guardia para recordarte que las heridas que creíste sanar siguen abiertas. Camila me llamó una tarde de verano. Su voz sonaba dulce, casi demasiado. «Mamá, papá, ya tienen más de 55 años. Creo que es hora de poner todo en orden. ¿Por qué no hacemos el testamento?». Dijo la palabra testamento como si fuera algo normal, algo práctico. Pero en mi pecho algo se quebró. Nunca me había gustado hablar de herencias. Las cosas materiales se van, pero el amor es lo que uno deja, ¿no? Sin embargo, Héctor, mi esposo, la miró con una sonrisa de aprobación. «Tiene razón, Adriana. Es bueno prevenir». Yo asentí sin discutir, aunque dentro de mí crecía una sombra. Esa misma semana fuimos con un abogado de confianza, el licenciado Ortega. En su oficina,
Camila habló con una seguridad que me sorprendió. Queremos que todo quede claro. Rodrigo y yo podemos encargarnos de todo cuando ustedes sean mayores. Me tomó de la mano y la apretó con suavidad. Sus dedos eran fríos. En ese momento sentí algo extraño, una incomodidad que no podía explicar. Cuando el abogado nos pidió firmar, dudé. Pero Héctor ya tenía la pluma en la mano. «Confía en nuestra hija», me susurró. Firmé. Y ese sonido de la pluma sobre el papel fue como una sentencia silenciosa. Desde ese día, las visitas de Camila y Rodrigo se hicieron más frecuentes. Al principio pensé que querían pasar tiempo en familia, pero pronto me di cuenta de que cada visita tenía un propósito. «Mamá, esta casa es muy grande para ustedes. Podrían venderla y mudarse a Puebla. Allá podríamos cuidarlos mejor». «Pero yo amo esta casa», le respondí. «Aquí crecieron mis hijos. Aquí está todo lo que somos». Ella sonrió con esa sonrisa dulce que ahora me parece una máscara. «Mamá, no lo tomes a mal. Solo pienso en su bienestar». Al apular, Rodrigo intervenía con voz suave, pero sus palabras eran afiladas. «Además, el mantenimiento debe ser caro. Si venden ahora, el mercado está excelente». Cada vez que hablaban, sentía que calculaban no solo el valor de las paredes, sino también el valor de nuestras vidas. Esa noche no pude dormir. Héctor me dijo que estaba exagerando. «Camila solo quiere ayudarnos», insistió. Pero en su mirada vi la misma duda que me carcomía. La semilla de la desconfianza ya había sido plantada. Los días pasaron, y las conversaciones sobre dinero se hicieron rutina. «Mamá, sería más fácil si me dieras poder notarial», me dijo un día. «Así puedo ayudarte con las cuentas». La escuché en silencio mientras Rodrigo preparaba té en mi cocina como si ya fuera suya. «Solo por precaución», añadió con voz amable. Sentí un escalofrío. Esa palabra, precaución, sonaba como una amenaza disfrazada. Esa noche llamé a mi hermana Lucía en Guadalajara. Siempre fue más desconfiada que yo. Le conté todo. Guardó silencio unos segundos y luego me dijo: «Adriana, eso no es preocupación. Eso es control. Ten cuidado. Cuando el dinero entra en la ecuación, el amor se pone a prueba». Esa frase me dio vueltas en la cabeza toda la noche. Unos días después, mientras preparaba la cena, Héctor me miró desde la mesa y dijo en voz baja: «Adriana, hay algo que no te conté sobre la noche que murió Diego». Dejé caer la cuchara. «¿Qué cosa?» Camila no estaba en su cuarto esa noche. El mundo se detuvo. «¿Qué estás diciendo?», salió de la cabaña. La seguí porque estaba nerviosa. Vi a Diego esperándola en el acantilado. Discutían. Escuché gritos. Ella lo empujó. No podía respirar. Me llevé las manos al rostro. «No, no puede ser. Fue un accidente», dijo Héctor con voz quebrada. «Ella me lo juró llorando. Me rogó que no te dijera nada». Las lágrimas me quemaban. Todo se volvió confuso. El mar, el acantilado, los años de silencio. «Encubriste a nuestra hija», susurré. Él asintió con la cabeza. No podía perderla también. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. No solo había perdido a un hijo, había perdido la verdad. Esa noche no dormí. Escuché el viento golpear las ventanas y pensé en Diego, en su sonrisa, en su voz, en la carta que encontré años atrás. Todo encajaba. Camila no solo había matado a su hermano, había robado, mentido y ahora quería acabar con nosotros. Al día siguiente, Camila llegó con una caja de pastel y una sonrisa. «Traje pan dulce, mamá. Quiero que hablemos tranquilos». Su tono era amable, pero sus ojos eran fríos. «Papá y yo estuvimos revisando los papeles del testamento. Tal vez deberíamos agregar algunos detalles sobre la casa de la playa». Héctor la observaba en silencio. Yo no podía apartar los ojos de ella. Cada palabra, cada gesto, me confirmaba que ya no reconocía a mi hija. Me atreví a decir: «Camila, ¿por qué tanto interés en nuestros bienes? Tu padre y yo aún estamos bien». Ella dejó el pastel sobre la mesa y me miró fijamente. «Mamá, no se trata de dinero, se trata de responsabilidad familiar». Pero la forma en que pronunció esas palabras fue como si estuviera marcando mi sentencia. Rodrigo intervino. «Adriana, por favor, no malinterprete. Nosotros solo queremos ayudar. Si algo les pasa, nosotros podríamos encargarnos». No supe qué contestar. Héctor me tomó la mano bajo la mesa. Su palma estaba helada.
Aquella tarde, cuando se fueron, sentí que el aire se había vuelto más pesado. Todo lo que amaba estaba siendo devorado desde adentro. Esa noche, frente al espejo, vi a una mujer distinta. Ojos cansados, rostro endurecido. Me pregunté en qué momento mi amor de madre se convirtió en mi mayor debilidad, y entonces pensé en ustedes. Los que escuchan mi historia, ¿ustedes qué harían si su propio hijo los traicionara? Si entienden ese dolor, si alguna vez confiaron en alguien que los destruyó, déjenme su comentario. Cuéntenme desde dónde me escuchan. Y si creen que el amor verdadero también puede ser peligroso, denle like y suscríbanse para seguir conociendo historias donde el corazón y la sangre se enfrentan. Aquella noche, mientras Héctor dormía, yo tomé la carta de Diego y la apreté contra mi pecho. Por primera vez en 20 años, comprendí su advertencia. No confíes en Camila. El silencio de la casa me pesaba como un luto. Todo lo que había sido amor ahora era miedo. Y lo peor estaba por venir. Porque al día siguiente, Camila llamó de nuevo con voz alegre y me dijo: «Mamá, papá, tenemos una sorpresa para ustedes. Queremos celebrar su aniversario de bodas en el Mirador de Puerto Vallarta. Será un día inolvidable». Inares Asen. No sabía entonces que ese día inolvidable sería el principio del fin. Desde aquella noche en que Héctor me confesó la verdad sobre la muerte de Diego, el mundo dejó de tener el mismo color. Los días parecían más cortos, el aire más pesado, y el silencio entre nosotros se volvió insoportable. Vivíamos bajo el mismo techo, pero ya no hablábamos del pasado. Tal vez ambos teníamos miedo de mirarnos a los ojos y reconocer que habíamos criado a una asesina. Camila seguía visitándonos con frecuencia, cada vez con una nueva excusa. A veces traía pan dulce, otras flores, pero siempre terminaba hablando de lo mismo: nuestras propiedades, nuestros ahorros, nuestras decisiones futuras. «Mamá, no quiero que te preocupes por nada. Rodrigo y yo podemos encargarnos de todo», decía con esa voz mansa que usaba cuando era niña para convencerme de dejarla salir con sus amigas. Yo la miraba y recordaba al pequeño Diego corriendo por el patio, riendo con ella, sin imaginar que algún día la misma hermana que le enseñó a nadar en el río sería quien lo empujaría al vacío. El corazón me dolía tanto que a veces tenía que apartar la mirada para no derrumbarme frente a ella. Héctor trataba de mantener la calma. «No podemos actuar como si supiéramos», me repetía en voz baja. «Necesitamos pruebas». Pero, ¿pruebas de qué? Ya las tenía en mis recuerdos, en los ojos de mi hija, en la forma en que su sonrisa se curvaba apenas cuando hablábamos de Diego. Un domingo al mediodía, Camila llegó sin avisar. Llevaba una carpeta en la mano y su perfume llenó la sala como una nube sofocante. «Traigo unos documentos nuevos del abogado», anunció alegremente. «Solo son detalles menores del fideicomiso». «¿Fideicomiso?», pregunté sorprendida. «No habíamos hablado de eso». «Es mejor así», respondió Rodrigo entrando detrás de ella con su sonrisa tranquila. «Protege los bienes familiares. Y si algo les pasa a ustedes, los niños estarán seguros». La palabra «si algo les pasa» resonó en mi mente como un eco siniestro. Esa noche, mientras cenábamos, Héctor rompió el silencio. «No puedo soportarlo más», dijo. «Camila nos está llevando paso a paso hacia algo terrible». «Lo sé», respondí, «pero no tengo el valor de enfrentarla todavía, no sin una razón clara». Él asintió. «Entonces la encontraremos». Decidimos revisar viejas carpetas, cuentas bancarias, documentos que habíamos guardado durante años. No tardamos en descubrir que varias firmas nuestras habían sido falsificadas. En los movimientos del banco aparecían transferencias a nombre de Camila, pequeñas al principio, luego más grandes. «Nos está robando desde hace años», dije con voz quebrada. Héctor apretó los puños. ¿Y yo? Pensando que era una hija ejemplar. Los días siguientes fueron una tortura. Fingíamos normalidad cuando ella venía a visitarnos, pero por dentro temblábamos. Camila parecía disfrutar cada minuto de su papel de hija perfecta. Traía regalos para los nietos, abrazaba a Héctor con afecto exagerado, y a mí me decía: «Mamá, te ves cansada, deberías descansar más». Había algo en su tono, una dulzura falsa que me erizaba la piel. Una tarde, mientras ella revisaba papeles en la mesa del comedor, le pregunté directamente: «Camila, ¿por qué tanto interés en nuestras cosas?
Tienes tu taller, tu familia, tu vida. Me miró fijamente y sonrió. Porque los amo, mamá. Y porque sé que algún día ustedes van a necesitar de mí. No quiero que nadie más los engañe. Su respuesta fue perfecta, fría, calculada. La de alguien que sabe cómo manipular las emociones ajenas. Cuando se fue, Héctor me dijo: ya no hay duda. No solo quiere nuestro dinero, quiere asegurarse de que nadie más se interponga. Esa noche, lo encontré sentado en el taller, con la mirada fija en la madera sin tallar. Estoy armando algo, me dijo. Voy a esconder una grabadora en la sala. Si dice algo comprometedor, tendremos prueba. Yo asentí, aunque en el fondo sabía que Camila era demasiado lista para dejar escapar palabras que la delataran. Los días siguientes se sintieron eternos. Yo intentaba concentrarme en mis clases, pero cada vez que escuchaba el teléfono sonar o veía un auto detenerse frente a la casa, mi corazón se detenía. Sentía que la tragedia estaba otra vez a punto de repetirse. Una tarde, mi hermana Lucía me llamó desde Guadalajara. Adriana, soñé con Diego, dijo con voz temblorosa. Estaba en la orilla del mar, mirándote con tristeza. Creo que intenta advertirte. Sus palabras me helaron la sangre. Lucía, creo que ya lo hace. Todos los días lo siento aquí, en esta casa. Esa noche, Camila apareció de nuevo. Mamá, papá, Rodrigo y yo queremos que firmen un nuevo documento del seguro de vida. Es solo para simplificar las cosas. Héctor la miró serio. Camila, ya firmamos suficiente. No necesitamos más papeles. Ella forzó una sonrisa. Está bien, papá. Solo intentaba ayudarlos. Su tono cambió apenas, pero lo suficiente para revelar irritación. Esa fue la primera vez que vi el destello de impaciencia en sus ojos, el mismo que Héctor había visto aquella noche en el acantilado. Cuando se fue, el silencio se volvió insoportable. Héctor se levantó, tomó aire y me dijo: ahora sí, Adriana, debemos prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para sobrevivir. Durante los días siguientes, Héctor comenzó a escribir notas, a organizar documentos, a dejar instrucciones. Por si acaso, decía. Yo fingía serenidad, pero por dentro estaba rota. Cada vez que veía a mis nietos, pensaba en qué sería de ellos si algo nos pasaba. Entonces una noche, mientras guardaba la ropa limpia, escuché a Héctor hablar por teléfono. Sí, licenciado, quiero dejar constancia de que temo por mi vida y la de mi esposa. Mi corazón se encogió. No era paranoia, era realidad. A la mañana siguiente, Camila nos visitó con un entusiasmo casi teatral. Mamá, papá, tenemos una sorpresa. Queremos celebrar su aniversario de bodas en el mirador de Puerto Vallarta. Será un día especial, con la familia completa. Intenté disimular el temblor en mi voz. No sé si es buena idea. Héctor y yo no estamos para caminatas largas. Histenía. Pero mamá, será una excursión tranquila, dijo ella riendo. Hasta los niños pueden hacerla. Rodrigo intervino. No se preocupen, nosotros los cuidaremos. La palabra cuidar resonó en mis oídos como una amenaza. Héctor y yo nos miramos sin decir nada. Sabíamos exactamente lo que significaba esa invitación. Esa noche, después de que se fueron, Héctor me mostró un pequeño dispositivo. Es un grabador. Lo llevaré escondido en el bolsillo cuando vayamos al mirador. Si pasa algo, tendremos evidencia. ¿Y si no sobrevivimos? Pregunté. Entonces, al menos alguien sabrá la verdad. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No quería creer que mi vida dependía de grabar la voz de mi propia hija, pero ya no había vuelta atrás. Antes de dormir, Héctor me tomó la mano y me dijo: lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Asentí en silencio. Afuera, el viento soplaba fuerte, como si el mar lejano de Acapulco me recordara que los secretos siempre vuelven. Cerré los ojos y vi el rostro de Diego sonriéndome desde la oscuridad, y su voz, suave pero firme, pareció decirme: mamá, ya es hora de que veas la verdad. El fin de semana del viaje llegó más rápido de lo que imaginé. Los días previos, Héctor y yo vivimos en un silencio cargado de miedo. Fingíamos normalidad frente a los vecinos, pero cada mirada, cada palabra, tenía el peso de una despedida. Yo preparé la maleta con las manos temblorosas, sin saber si estaba empacando para unas vacaciones o para nuestro último día con vida. Camila nos llamó varias veces esa semana,
siempre con un tono alegre, como si realmente estuviera emocionada por pasar tiempo en familia. Mamá, el mirador de Puerto Vallarta es precioso. Hay un sendero fácil, perfecto para ustedes, repetía. Pero su entusiasmo sonaba ensayado, casi profesional. Héctor y yo la escuchábamos con calma, respondiendo con frases cortas. Sabíamos que cualquier duda, cualquier palabra equivocada, podía despertar sus sospechas. La noche antes del viaje, Héctor revisó por última vez la grabadora que había escondido en su cinturón. «¿Está lista?», me dijo. «Graba desde el momento en que la enciendo». Me miró a los ojos y añadió: «Pase lo que pase, no dejes de fingir tranquilidad». Yo traté de sonreír, pero las lágrimas me traicionaron. «¿Y si no regresamos?», le pregunté con la voz quebrada. «Entonces, Adriana, que sepan la verdad, aunque sea después de muertos». Dormimos abrazados, como si el calor del otro pudiera protegernos del destino. A la mañana siguiente, Camila y Rodrigo llegaron puntuales, sonrientes. Los niños se quedaron con una tía. «Queremos que se relajen», dijo mi hija mientras metía nuestras mochilas en la camioneta. «Será un día solo para ustedes». El camino a Puerto Vallarta fue largo, pero no recuerdo haber visto nada del paisaje. Mi mente solo repetía una frase: «No confíes en Camila». Héctor intentó mantener una conversación ligera con Rodrigo, pero cada palabra sonaba forzada. Yo observaba a mi hija conducir con precisión, obedeciendo todos los señalamientos, como si quisiera asegurarse de que nada se saliera de su plan. Después de 3 horas, llegamos a la entrada del sendero. Era un lugar hermoso, con árboles altos y el sonido lejano de una cascada. Camila estacionó la camioneta y sonrió. «De aquí caminamos unos 40 minutos». «No es difícil, mamá. Te va a encantar». Yo fingí entusiasmo. «Claro, hija. Suena bonito». El sendero era empinado en algunas partes. Héctor caminaba despacio, tratando de no mostrar el dolor en su pierna. Rodrigo se adelantaba un poco, tomando fotos con su cámara. «Quiero capturar cada momento», dijo. Camila iba detrás de nosotros, vigilante, como una sombra. A veces preguntaba con dulzura: «¿Todo bien, mamá? ¿Necesitas descansar?». Pero había algo en su voz, una impaciencia disfrazada de preocupación. En el camino, paramos para beber agua. Héctor aprovechó para tocarse discretamente el cinturón, asegurándose de que la grabadora siguiera funcionando. Le apreté la mano. «Estamos juntos en esto», susurré. Él asintió. Media hora después, llegamos a una bifurcación. Rodrigo señaló un camino más estrecho. «Por aquí llegamos más rápido al mirador», dijo con una sonrisa. «La vista es espectacular». Camila agregó: «Sí, mamá. Desde allí se ve toda la bahía. Es perfecto para las fotos del aniversario». Héctor y yo intercambiamos una mirada. Sabíamos que ese era el lugar, el punto exacto donde planeaban empujarnos. El nuevo sendero era más peligroso. Las piedras estaban sueltas y no había barandillas. Camila se ofreció a ayudarme a subir. Su mano, fría como el metal, me sostuvo del brazo. Por un momento pensé en soltarme, pero su fuerza me mantuvo firme. Cuando por fin llegamos a la cima, el paisaje me dejó sin aliento. Desde allí se veía el mar, brillante bajo el sol. Si no hubiera sabido la verdad, habría sido un momento hermoso. Pero yo solo podía pensar en que ese sería el último lugar que vería si no lograba sobrevivir. Rodrigo preparó la cámara y dijo: «Vamos a tomar una foto familiar. Pónganse al borde para que el fondo se vea completo». Héctor me tomó de la mano. Sus dedos temblaban. Camila se acercó por detrás y colocó su brazo alrededor de mi hombro. «Así, mamá, más cerca del borde. Que se vea el mar». La voz de mi hija sonaba dulce, pero su respiración era agitada. Pude sentir cómo tensaba los músculos. Estaba lista para hacerlo. En ese instante, Héctor dio un paso hacia atrás, como tropezando, y fingió caer. Camila soltó un grito: «¡Papá!». Pero él se sostuvo con una mano en el suelo. Ese pequeño movimiento fue suficiente para romper la tensión. Todos retrocedimos. El momento pasó, pero el miedo quedó. Yo sabía que no se detendrían, que solo estaban esperando una oportunidad más conveniente. Durante el descenso, Camila y Rodrigo hablaban animadamente, fingiendo normalidad. «La próxima vez traeremos a los niños», decía ella. «Les encantará».
Yo apenas podía responder. Cada paso que daba me acercaba al final de algo, pero no sabía si sería mi vida o mi silencio. Cuando por fin llegamos a la camioneta, el sol comenzaba a caer. El aire estaba lleno de ese olor salado del mar que alguna vez me había parecido reconfortante. Héctor abrió la puerta del copiloto, pero Camila se acercó. «Mamá, ¿por qué no te sientas atrás conmigo? Quiero platicar». Acepté, sin mostrar miedo. Durante el trayecto, ella hablaba de recuerdos de infancia, de cómo Diego le enseñó a andar en bicicleta. «Éramos inseparables», dijo. Su voz sonaba nostálgica, pero sus ojos no reflejaban tristeza. Eran dos pozos vacíos. «Sí», respondí. «Lo recuerdo bien». Ella me sonrió y acarició mi mano. «A veces pienso que la vida fue injusta con nosotros, mamá. Diego siempre tuvo todo fácil». «Camila», murmuré, «no hables así de tu hermano. Solo digo la verdad», respondió fríamente. «A veces la verdad duele». Miré por la ventana. La carretera serpenteaba entre montañas y sombras. En ese momento supe que el peligro aún no había terminado. Al llegar al hotel donde pasaríamos la noche, Héctor fingió sentirse mal. «Creo que me dio un poco de fiebre», dijo. Rodrigo insistió en conseguirle medicinas, mientras Camila me acompañó a la habitación. Cerré la puerta y la enfrenté. «Camila, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tanto interés en nuestras vidas?» Ella se quedó quieta, mirándome con una calma aterradora. «Mamá, no entiendo de qué hablas». «Sí entiendes», dije. «Tú cambiaste. Ya no eres la niña que conocí». Por un segundo vi en sus ojos una chispa de rabia, pero enseguida sonrió. «Tal vez nunca fui esa niña, mamá». Su respuesta me heló el alma. Cuando salió del cuarto me quedé sola, temblando. Héctor regresó poco después y me abrazó. «Mañana terminará todo», dijo. «Tendremos la prueba que necesitamos». «Nos». Yo apoyé la cabeza en su pecho y escuché su corazón. No sabía si su promesa era esperanza o una despedida. Afuera, la brisa del Pacífico soplaba fuerte. Las olas golpeaban las rocas con furia. Algo en el sonido del mar me hizo recordar la voz de Diego. «Mamá, no confíes en ella». Cerré los ojos y recé. Porque al amanecer, íbamos a caminar otra vez hacia el abismo. El amanecer de aquel día tenía un silencio extraño, pesado, como si el aire mismo presintiera lo que estaba por suceder. Desde la ventana del hotel observé cómo el sol se levantaba detrás de las montañas y sentí un nudo en la garganta. Héctor se movía despacio, revisando una y otra vez el cinturón donde llevaba escondida la grabadora. «Hoy sabremos hasta dónde pueden llegar», me dijo en voz baja. Yo solo pude asentir, apretando su mano con fuerza. Camila llegó poco después, radiante. «Buenos días, papás. ¿Listos para su aventura?» Su tono era alegre, demasiado. Rodrigo estaba detrás de ella, cargando mochilas, cuerdas y botellas de agua. «Trajimos todo lo necesario. No se preocupen, será un día inolvidable». Esa palabra, inolvidable, me atravesó el pecho como una daga. El camino hacia el mirador estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo nuestros pies. El sol brillaba alto, pero yo sentía frío. Héctor caminaba a mi lado, con la mirada fija al frente. Rodrigo iba unos metros más adelante, tomando fotos. «Miren qué hermosa vista», decía cada pocos minutos, como si quisiera asegurarse de que bajáramos la guardia. Camila se mantenía detrás, observándonos. Cada tanto fingía preocupación. «¿Todo bien, mamá? ¿No estás cansada?» Pero en su voz había una impaciencia que me erizaba la piel. Después de casi una hora de caminata, llegamos a un punto más estrecho del sendero. A la derecha se abría un acantilado imponente, con el mar rugiendo abajo. «Aquí es», dijo Rodrigo, deteniéndose. «Desde este punto se ve todo el valle. Vamos a tomar unas fotos». Héctor y yo intercambiamos una mirada rápida. Él tocó discretamente su cinturón, activando la grabadora. Yo sentí que el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Camila se acercó y extendió su mano. «Vengan. Quiero que los dos estén juntos. Es su aniversario. Quiero una foto hermosa, con el mar detrás». Obedecimos. Nos colocamos donde ella indicaba, al borde del precipicio. Héctor me abrazó por la cintura. «Sonríe, Adriana», me susurró con ironía. «Es nuestra última foto». Rodrigo levantó la cámara. «Un poco más atrás», dijo con voz amable. «Así la luz entra mejor».
Dimos un paso atrás. Sentí que el suelo se volvía resbaloso. Héctor me sostuvo con fuerza, y entonces ocurrió. Camila dio un grito. «¡Cuidado, papá!», y se lanzó hacia nosotros. Todo pasó en segundos. Sus manos empujaron con violencia. Sentí el vacío bajo mis pies, el aire cortándome la piel, el sonido del mar acercándose a una velocidad imposible. Héctor gritó mi nombre. Rodrigo corrió hacia nosotros, pero ya era tarde. El impacto fue brutal. Un golpe seco, un dolor que me atravesó el cuerpo como fuego. No supe si grité. Solo recuerdo el sabor metálico de la sangre y el sonido de los huesos rompiéndose. Luego, silencio. Durante unos segundos creí que había muerto. Pero entonces escuché la voz de Héctor. Débil, temblorosa. «Adriana, no te muevas. Finge que estás muerta». Obedecí. Mi respiración era corta, casi invisible. Tenía la cabeza apoyada sobre una roca y el brazo izquierdo doblado en un ángulo imposible. Cada segundo era una tortura, pero sabía que no podía delatarme. A unos metros escuché gemidos. Era Camila. «Rodrigo, creo que me lastimé la pierna». Él respondió jadeando. «¿Tranquila? Los viejos están muertos. Todo salió como planeamos». Sus palabras me helaron la sangre. Sentí como la rabia y el dolor se mezclaban dentro de mí como un veneno. Camila rió con dificultad. «Sí, funcionó. Solo fue un accidente. Nadie sospechará». Rodrigo respondió. «Tenemos que pensar bien la historia. Diremos que una roca se soltó, que intentamos ayudar y caímos también». «Perfecto», murmuró ella. «Así seremos los sobrevivientes trágicos». Yo quería gritar, quería levantarme y decirles que los oía, que su mentira se desmoronaba ante mis ojos. Pero Héctor me apretó la mano. «Aguanta», susurró. «Todo está grabado». El tiempo pasó lento, insoportable. Escuché cómo Camila y Rodrigo se arrastraban, buscando un camino para salir del barranco. Cada gemido suyo era un recordatorio de que aún respiraban. Yo también, aunque cada respiración era un cuchillo. «Tenemos que pedir ayuda», dijo Rodrigo. «Si nos encuentran rápido, sobreviviremos, y nadie dudará de nuestra historia». Camila asintió. «Sí, pero cuando lleguen, actúa con dolor. Llora. Haz que parezca que amábamos a mis padres». Esa frase fue la última estocada a mi corazón. Poco a poco sus voces se alejaron. Cuando el silencio volvió, Héctor movió la cabeza hacia mí. «¿Estás viva?», susurró. «Sí», respondí con un hilo de voz. «Pero no sé cuánto podré resistir. Tenemos que mantenernos conscientes. Alguien vendrá. Y cuando lo hagan, debemos fingir hasta que estemos seguros». Esis. Pasaron minutos, tal vez horas. El sol comenzaba a bajar y el calor se mezclaba con el dolor. El aire olía a sal y a sangre. Sentía mi cuerpo pesado, como si ya no me perteneciera. Pero dentro de mí crecía una fuerza nueva, nacida del miedo y del deseo de justicia. Pensé en Diego, en la carta que me dejó, en su advertencia. «No confíes en Camila». Tenía razón. Y ahora su verdad estaba escrita no en papel, sino en la tierra donde casi nos entierran a nosotros. De pronto escuchamos gritos en la distancia. Voces, helicópteros. «¡Aquí! ¡Hay sobrevivientes!». Mi corazón se aceleró. Era el momento más peligroso. Si Camila y Rodrigo estaban con los rescatistas, no podíamos revelar nada todavía. Si sabían que estábamos vivos, nos matarían de otra forma. Héctor me miró con los ojos vidriosos. «Finge, Adriana, hasta el final. No te muevas, pase lo que pase». Las voces se acercaban. «Aquí hay 2 cuerpos», gritó uno de los socorristas. Sentí cómo alguien tocaba mi cuello buscando pulso. «Esta mujer, creo que aún respira», dijo otra voz. Héctor susurró lo último que oí antes de desmayarme. «Aguanta. Amor». Ya casi. Cuando abrí los ojos, todo era confuso. Luces, ruidos, helicópteros, me subían a una camilla. Escuché a lo lejos la voz de mi hija llorando. «Por favor, ayúdenlos. Fue un accidente terrible». Su llanto sonaba tan real que cualquiera habría creído su historia. Pero yo ya sabía que cada lágrima era un disfraz. Cerré los ojos otra vez. No porque quisiera dormir, sino porque sabía que, mientras fingiera estar inconsciente, aún tendría una oportunidad. La oportunidad de que la verdad saliera a la luz. Y así,
entre el ruido del helicóptero y el eco del mar. Prometí en silencio que si sobrevivía, haría todo para desenmascarar a mi hija, aunque eso significara destruir lo poco que quedaba de mi corazón. Desperté rodeada de luces blancas y el olor a desinfectante. Por un instante pensé que estaba muerta, pero el dolor en mi cuerpo me recordó que aún seguía viva. Cada respiración era una batalla. Escuché voces, pasos apresurados, el sonido de máquinas. Estaba en un hospital, en Ciudad de México. Intenté moverme, pero un dolor punzante en el hombro me hizo detenerme. Una enfermera se inclinó sobre mí. Tranquila, señora, no hable. Está a salvo. Pero sus palabras se sentían lejanas, como si vinieran de otro mundo. Lo único que podía pensar era en Héctor. ¿Estaba vivo? ¿Había logrado sobrevivir también? Poco después lo vi, en la camilla de al lado. Estaba pálido, inconsciente, conectado a tubos. Sentí un nudo en la garganta. «Aguanta, por favor», susurré. En ese momento, la puerta se abrió. Reconocí la voz de Camila. «Doctora, ¿puedo verlos? Son mis padres». Fingía angustia, su tono era perfecto. Podría haber engañado a cualquiera, pero yo sabía la verdad. Cuando se acercó a mi cama, fingí estar inconsciente. Sentí su mano sobre la mía, fría, calculadora. «Mamá, si puedes oírme, quiero que sepas que te amo. Todo fue un accidente». Su voz temblaba de hipocresía, y entonces, muy cerca de mi oído, susurró: «Espero que hayas aprendido la lección. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas». Mi corazón se detuvo un segundo, no porque tuviera miedo, sino porque entendí que su máscara seguía intacta. No sabía que una enfermera, una joven de cabello oscuro llamada Carolina Torres, estaba en la habitación y escuchó cada palabra. Carolina me miró con ojos grandes, sorprendida. Fingió ajustar las máquinas, pero su respiración cambió. Había oído algo que no debía. Camila y Rodrigo salieron poco después, fingiendo dolor y preocupación. Cuando la puerta se cerró, Carolina se acercó y susurró casi sin mover los labios: «Señora, si puede oírme, mueva un dedo». Reuní toda mi fuerza y moví el índice lentamente. Carolina contuvo el aliento. «Dios mío», murmuró, «está fingiendo. Es un ardós». Moví el dedo 3 veces, confirmando lo que ella sospechaba. Carolina asintió, entendiendo el peligro. «Voy a ayudarla, pero necesita seguir así. No diga nada hasta que lleguen los policías». Esa fue la primera vez en días que sentí un rayo de esperanza. Pasaron unas horas. La enfermera regresó acompañada de una médica y 2 oficiales. «Señora, ya está segura. Puede abrir los ojos». Lentamente lo hice. La luz me cegó. Uno de los policías, de rostro serio, se presentó. «Soy el inspector Ramírez. Sabemos lo que pasó. Su enfermera nos contó todo, pero necesitamos escuchar su versión». Mi voz era débil, casi un susurro. «Mi hija. Ella nos empujó. A mí y a mi esposo. Todo fue un plan». «Eres mostrero». El inspector asintió, tomando notas. «¿Tienen pruebas?» «Sí», respondí. «Mi esposo llevaba una grabadora. Está en su cinturón». Ramírez salió inmediatamente de la habitación para revisar. En pocos minutos regresó con la grabadora en la mano. «La revisamos. Hay más de 1 hora de grabación, suficiente para procesarlos». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Por fin, la verdad tenía voz. Mientras tanto, Héctor despertó. Su voz era apenas un hilo. «¿Estás viva?», me dijo. Asentí, llorando. Él sonrió débilmente. «Entonces ganamos». El inspector Ramírez volvió con noticias. «Sus hijos están en la sala de espera. Creen que ustedes murieron. No tienen idea de lo que tenemos». El abar. Sentí un escalofrío. «No los dejen entrar», dije con urgencia. «Si se enteran de que seguimos vivos, intentarán terminar lo que empezaron». El inspector asintió. «No se preocupe. Ya pedimos una orden de arresto, pero necesitamos mantener la apariencia un poco más». Durante la tarde, desde mi habitación, escuché la voz de Camila en el pasillo. «Doctor, ¿cómo están mis padres? Dígame la verdad». Su actuación era perfecta. Lloraba, se cubría el rostro, fingía desesperación. «No sé cómo seguir viviendo si ellos mueren». Yo cerré los ojos. Su teatro me daba náuseas.
Horas más tarde, Ramírez volvió con expresión grave. Doña Adriana, tengo que decirle algo. Revisamos también las cuentas bancarias de su hija. Está endeudada, le debe dinero a prestamistas peligrosos. Eso explica su desesperación. Todo encajó. No solo había matado a su hermano y tratado de matarnos por codicia, sino también por miedo. El dinero era su única salvación. Mientras hablábamos, el inspector recibió una llamada. Colgó y sonrió. La orden está lista. En unos minutos los arrestaremos. Pero quiero que usted lo vea. Pidió a un policía que abriera la cortina. Desde mi ventana podía ver parte del vestíbulo. Camila y Rodrigo estaban sentados, tomados de la mano, hablando con una enfermera. Parecían la imagen del dolor. Un grupo de oficiales se acercó. El líder habló con voz firme. Camila Morales y Rodrigo Pérez quedan arrestados por intento de homicidio. El rostro de mi hija cambió en un instante. ¿Qué? No debe haber un error. Mis padres murieron. El policía respondió. No, señora. Sus padres están vivos y contaron todo. El silencio que siguió fue sepulcral. Rodrigo se levantó, pálido. Eso es imposible. Camila lo miró con furia. Tú dijiste que habían muerto. Fuiste tú la que los empujó, gritó él. En cuestión de segundos, comenzaron a culparse mutuamente frente a todos. Los policías los esposaron y se los llevaron mientras la prensa, alertada por los rumores, comenzaba a llenar el lugar. Yo observé todo desde la ventana, con lágrimas en los ojos. No eran de alivio, eran de tristeza profunda, porque aunque la justicia estaba haciendo su parte, el corazón de una madre nunca celebra ver a su hija arrastrada por la policía. Héctor me tomó la mano. Ya terminó, dijo, pero yo sabía que no. No todavía. Cuando la puerta se cerró y quedamos solos, el inspector regresó con una carpeta. Hay algo más que debes saber. ¿Qué cosa? Pregunté. Encontramos un dispositivo de grabación en el bolso de su hija. Tenía conversaciones recientes entre ustedes. Parece que sabía que sospechaban de ella. Sentí un escalofrío. Entonces el viaje al mirador fue planeado. Exactamente. Era su forma de asegurarse de que ustedes no hablaran. Guardé silencio, mirando las paredes blancas del hospital. Por un momento pensé que el dolor físico era soportable comparado con el vacío que dejaba la traición. ¿Qué pasará con los niños?, pregunté. Por ahora están bajo custodia del DIF, respondió el inspector, pero ustedes pueden solicitar la tutela una vez se recuperen. Asentí. En algún rincón de mi corazón aún quedaba una chispa de amor por esos pequeños inocentes. No tenían la culpa de los pecados de sus padres. Esa noche, mientras el hospital se sumía en silencio, escuché el sonido lejano de una ambulancia y pensé en Diego, en Héctor dormido a mi lado, en Camila encerrada en una celda. La justicia había comenzado, pero el perdón, ese tardaría mucho en llegar. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no fingía estar muerta. Estaba viva. Pero sabía que el verdadero dolor apenas comenzaba. Pasaron varias semanas desde aquel día en el hospital. Mis heridas sanaban lentamente, pero las del alma seguían abiertas. Héctor y yo habíamos sobrevivido, pero no sabíamos cómo vivir después de todo lo que había pasado. Cada noche, cuando el silencio llenaba la habitación del hospital, escuchaba en mi cabeza la voz de Camila, fría y distante, repitiendo esas palabras malditas. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. El inspector Ramírez venía casi todos los días para mantenernos informados. Tenemos todo lo que necesitamos, nos decía. La grabación, los testimonios, las pruebas financieras. No hay manera de que salgan libres. Yo asentía, pero dentro de mí había una voz que me susurraba que la justicia nunca devuelve lo que la vida te quita. Cuando por fin nos dieron de alta, regresamos a Oaxaca. La casa estaba igual que siempre, pero todo parecía distinto. Los muebles, las fotos familiares, el aroma del café por las mañanas, todo tenía un eco de pérdida. En el comedor todavía colgaba la foto de Camila y Diego abrazados cuando eran niños. Me quedé mirándola largo rato. ¿Cómo llegamos a esto?, murmuré. Héctor me abrazó en silencio. Los meses siguientes fueron un torbellino de trámites, abogados y audiencias. La abogada que nos representaba, la licenciada Vega, era una mujer firme y empática. Doña Adriana, deben prepararse para declarar. El juicio no será fácil. Tendrán que revivir todo.
Tenía razón. El primer día de la audiencia, al entrar a la sala, sentí que el aire se me escapaba. Allí estaba Camila, sentada frente a nosotros, vestida de beige, el cabello recogido, los ojos fijos en el suelo. Rodrigo a su lado, pálido, con las manos esposadas. Durante unos segundos, mis piernas temblaron. No era una criminal cualquiera. Era mi hija. Cuando el juez pidió silencio, mi corazón comenzó a golpear con fuerza. La fiscalía presentó las grabaciones, los movimientos bancarios, los reportes médicos. Todo encajaba perfectamente. En una de las grabaciones, la voz de Rodrigo se escuchaba clara. Si no actuamos ahora, ellos irán a la policía. Después, la de Camila. Entonces lo haremos parecer un accidente. El murmullo de la sala fue inmediato. Yo bajé la cabeza, tratando de contener las lágrimas. Héctor me tomó la mano. Ya está, amor. Todo está saliendo a la luz. Cuando llegó el momento de mi declaración, me levanté con dificultad y caminé hasta el estrado. La abogada me pidió que contara mi versión. Por unos segundos no pude hablar. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de dolor, vergüenza y amor roto. Mi nombre es Adriana Morales, comencé. Soy maestra, y esa mujer que está ahí era mi hija, Tornia. Conté Lura, conté todo. La infancia de Camila, su relación con Diego, la noche del acantilado, la grabación, la traición. No omití nada. Cada palabra era como una herida abierta, pero también una liberación. Cuando terminé, miré a Camila directamente. Ella me sostuvo la mirada solo unos segundos. Sus ojos estaban secos. No había lágrimas, solo una frialdad que no reconocí. El juez me pidió que me sentara. Sentí que el peso de los años caía sobre mis hombros. Héctor declaró después. Su voz fue más firme, aunque en sus ojos había un dolor que nunca había visto antes. Soy culpable de haber callado durante 20 años, dijo. Por miedo, por amor, por cobardía. Pero ya no más. Y cesó. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba el zumbido de las luces del techo. Camila no levantó la vista. Rodrigo sí. Yo solo hice lo que ella quiso, gritó de pronto. Ella planeó todo. Yo la seguí porque la amaba. La sala estalló en murmullos. Camila volteó furiosa. Eres un mentiroso, gritó. Tú fuiste quien me presionó. Los guardias tuvieron que intervenir. Por primera vez, la vi perder el control. Por primera vez, la máscara de serenidad se rompió. Los días del juicio se volvieron una rutina dolorosa. Cada testigo, cada documento, era una puñalada más. Pero también era justicia. Cuando finalmente llegó el día de la sentencia, el juez habló con voz grave. Camila Morales es encontrada culpable de homicidio intencional en perjuicio de su hermano Diego Morales y de intento de homicidio agravado contra sus padres, Adriana y Héctor Morales. Rodrigo Pérez es culpable como cómplice. La sala quedó en silencio. Héctor cerró los ojos y respiró hondo. Yo no lloré. No me quedaban lágrimas. Camila nos miró por primera vez con una mezcla de odio y desprecio. No los necesitaba. Ustedes ya estaban muertos hace años. Sus palabras fueron más crueles que cualquier sentencia. Mientras los policías la sacaban de la sala, me quedé mirando su silueta desaparecer por la puerta. En ese instante, supe que la mujer que había criado ya no existía. Lo que quedaba era una sombra. Después del juicio, los medios comenzaron a hablar del caso. La traición familiar más horrible de México, decían los titulares. Algunos vecinos nos miraban con compasión, otros con curiosidad. Yo solo quería silencio. Héctor y yo decidimos no regresar al taller. Pasábamos los días en casa, tratando de recuperar una rutina normal, pero las noches seguían siendo largas. Él despertaba gritando el nombre de Diego. Yo soñaba con el acantilado. Una tarde recibimos una visita inesperada. Era el inspector Ramírez. Traía una carpeta en la mano. Solo vine a informarles que la apelación de Camila fue rechazada. Cumplirá la sentencia completa. 30 años sin derecho a libertad anticipada. Asentí sin emoción. Gracias, inspector. Antes de irse, Ramírez se detuvo. Hay otra cosa. Los niños, Emilia y Mateo, están bajo el cuidado temporal del DIF. Pero si ustedes desean, pueden iniciar el proceso para adoptarlos. Esa noche,
Mientras el viento soplaba entre los árboles del patio, Héctor me miró y dijo: «Son inocentes. No tienen la culpa de lo que hizo su madre. Podríamos darles una vida nueva». Lo miré largo rato. «¿Crees que podremos amarlos sin recordar?» «Quizás esa sea la forma de sanar», respondió. Guardé silencio. En algún rincón de mi alma aún había espacio para el amor, pero también para el miedo. Adoptar a los hijos de Camila sería revivir cada día la herida, pero también tal vez la única manera de romper el ciclo del odio. Esa noche no dormí. Miré el retrato de Diego sobre el buró y le hablé en voz baja. «Hijo, ayúdame a decidir. No sé si tengo fuerzas para volver a ser madre». En la distancia, escuché el trueno de una tormenta que se acercaba, y supe que el destino todavía no había terminado conmigo. 1 año ha pasado desde el juicio. A veces me cuesta creer que seguimos aquí, respirando, caminando por las mismas calles donde alguna vez soñamos con un futuro en familia. Oaxaca no ha cambiado, pero nosotros sí. El dolor nos envejeció de golpe, y aún así, de alguna forma, seguimos de pie. Vendimos la vieja casa. No podía soportar las paredes que guardaban los ecos de las risas de Diego y las sombras de Camila. Cada rincón me recordaba algo: el olor del café en las mañanas, las huellas de manos pequeñas en la puerta del taller, el sonido de Héctor tallando madera mientras los niños jugaban en el patio. Todo eso ahora era un recuerdo que dolía mirar. Nos mudamos a una casita cerca de la playa, en la costa de Oaxaca. El mar tiene una manera extraña de sanar, su sonido constante, sus olas que vienen y van como si limpiaran poco a poco el pasado. Héctor pasa las tardes haciendo pequeñas figuras de madera para vender en el mercado, y yo preparo pan dulce para los vecinos. Es una vida sencilla, sin lujos, pero tranquila. Hace unos meses, el juez aprobó la adopción de nuestros nietos, Emilia y Mateo. La primera vez que los vi correr por la casa nueva, supe que todavía había espacio para el amor. Al principio, me temblaban las manos al abrazarlos. Tenía miedo de ver en ellos el reflejo de su madre, pero lo que encontré fueron ojos limpios, llenos de inocencia. Ningún niño debería cargar con los pecados de sus padres. Héctor, con su paciencia de siempre, les construyó una pequeña mesa de estudio. Emilia, con solo 8 años, ya muestra el mismo talento para dibujar que tenía Diego. Mateo, que apenas cumple 6, es alegre y curioso. Cuando le pregunté qué quería ser de grande, me respondió: «Quiero construir casas, como mi tío Diego». Lloré sin poder evitarlo. Por las noches, antes de dormir, les cuento historias. No las trágicas, no las que queman el alma, sino las que sanan. Les hablo del tío Diego, del hombre bueno que quería hacer del mundo un lugar más bonito. Les cuento que su sonrisa era capaz de iluminar cualquier tristeza. Ellos escuchan atentos, con los ojos grandes, imaginando a un héroe. Héctor dice que contar esas historias es mi manera de reconciliarme con el pasado. Tal vez tenga razón. A veces miro al cielo y pienso que Diego, donde esté, debe estar tranquilo al ver que su familia aún sigue unida, aunque rota de otro modo. De Camila no he vuelto a saber nada. Su abogada nos dijo que en prisión mantiene el mismo silencio con todos. No recibe visitas, no escribe cartas, no muestra arrepentimiento. Héctor fue una vez, solo una. Regresó pálido, sin decir palabra. Cuando le pregunté cómo la había visto, respondió: vacía, como si ya no quedara nada de la persona que fue. Yo no he tenido el valor de ir, no porque la odie, sino porque verla sería aceptar de nuevo que la perdí. Hay dolores que se soportan mejor desde la distancia. A veces pienso que el perdón no es olvidar ni justificar, sino simplemente dejar de cargar con el peso del rencor. Una tarde, mientras caminábamos por la orilla del mar con los niños, Héctor se detuvo a mirar el horizonte. ¿Crees que algún día volveremos a ser felices?, me preguntó. No lo sé, le respondí, pero al menos aprendimos a vivir con la verdad, y eso ya es una forma de paz. El sol caía y las olas acariciaban nuestros pies. Emilia corría delante de nosotros riendo, y Mateo buscaba conchas en la arena. En ese instante comprendí algo que me tomó toda una vida entender. La felicidad no siempre llega en forma de alegría. A veces llega como una calma silenciosa después de la tormenta. Con el tiempo he dejado de preguntarme por qué pasó todo. He entendido que hay preguntas que no tienen respuesta. Algunas heridas no se cierran,
solo dejan de sangrar. Pero también he aprendido que del dolor puede nacer algo bueno, que de la oscuridad pueden surgir nuevas luces. Si esta historia ha llegado hasta ti, si en algún momento sentiste el mismo nudo en la garganta que yo sentí, quiero decirte algo. Cuida a tu familia, pero no te ciegues por el amor. A veces amamos tanto que dejamos de ver la verdad. El amor de una madre puede perdonar, pero también debe aprender a reconocer cuando ese amor se convierte en una cadena. Y si alguna vez has sufrido una traición, si alguien a quien diste todo te pagó con engaño, recuerda que sobrevivir ya es una forma de victoria. No permitas que el dolor te quite la capacidad de volver a amar, porque la vida, incluso después del horror, sigue ofreciendo segundas oportunidades. El mar me ha enseñado eso. Cada ola que rompe contra la orilla parece morir, pero vuelve una y otra vez. Así somos los que sobrevivimos a lo impensable. Caemos, nos rompemos, pero regresamos. Por eso hoy puedo decir que no somos las víctimas de una tragedia, sino los testigos de que la verdad, aunque duela, siempre libera. Si esta historia te tocó el corazón, si crees que vale la pena reflexionar sobre cómo la familia puede ser a la vez refugio y tormenta, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal. Aquí seguimos contando historias reales. Historias que nos recuerdan que el amor no siempre salva, pero siempre enseña, porque al final, como aprendí mirando el mar, la verdad no destruye, la verdad limpia, y aunque duele, también nos devuelve la vida.